las lesiones que hay a nivel de colon, en este caso vamos a hablar lo que es la enfermedad diverticular. Es muy importante que ustedes distingan lo que es un divertículo de lo que es un pólipo. Van a escuchar muchas veces la palabra pólipo, y pólipo es muy diferente al divertículo. Esa diferencia la tienen que hacer porque si no, muchas personas les van a preguntar si es lo mismo y no es lo mismo. El pólipo muchas veces puede terminar siendo una lesión precursora de cáncer, con lo cual, cuando viene un diagnóstico de esta naturaleza, las personas se asustan. Los divertículos, en cambio, no. La diverticulosis colónica es la alteración anatómica más frecuente del colon. Estamos hablando del colon. Se denomina divertículo aquella protrusión sacular de la mucosa y submucosa a través de la pared muscular del colon. Se los denomina falsos divertículos porque no comprometen todas las capas del colon, solo la mucosa y submucosa recubierta de serosa. ¿Por qué se produce esto? Principalmente se produce porque hay lugares débiles o áreas débiles en la pared colónica, con lo cual hace que se forme como una evaginación. Y más dan lugar a nivel de lo que es colon sigmoides. ¿Por qué? Porque a este nivel hay muchos vasos rectos y muchas presiones altas, la mayor cantidad de heces ya para ser expulsada. El colon lo que va a hacer es que la materia fecal va a extraer el agua, va a deshidratar la materia fecal a medida que va transitando entre lo que es colon ascendente, transverso, sigmoides. Prácticamente a nivel sigmoides, ya las heces están con su forma habitual como van a salir al exterior. Si la persona tiene estreñimiento, obviamente este estancamiento, por así decirlo, de las heces a este nivel del colon sigmoides puede aumentar la presión intraluminal, y si la pared está débil, va a hacer que se formen estos divertículos. El tamaño de aquellos es entre 5 a 10 milímetros, y la complicación más frecuente es la diverticulitis, que como su nombre lo indica, es la inflamación del divertículo, ya que los pacientes con diverticulosis, o sea, con la presencia de divertículos, pueden pasar toda su vida sin experimentar ningún problema. Pero cuando aparece una inflamación de dicho divertículo causado por un estreñimiento crónico, ahí sí tenemos una complicación, con lo cual el paciente muchas veces llega a tener tanto dolor, tanta complicación que puede presentarse como un abdomen quirúrgico por la rotura del mismo divertículo, con la consecuente salida de material fecal hacia cavidad. ¿Hasta aquí me entendieron? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Ok. Entonces, las complicaciones más frecuentes son la diverticulitis, y en algunos casos estos divertículos también pueden sangrar, con lo cual nosotros vamos a entender que esta es una de las causas, si recuerdan, de hemorragia digestiva baja. Cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, la causa más frecuente en el adulto es la hemorragia diverticular. De aquí viene, de la formación de un divertículo, el cual va a presentar sangrado. Ahora bien, la prevalencia de la diverticulosis colónica es del 28 al 45%, siendo del 13% para los menores de 50 años
30% para las personas de 50 a 70 y un 50% entre 70 y 85. Fíjense cómo realmente la gran cantidad de pacientes que presentan divertículos van a estar dentro de lo que es la tercera edad. Por lo tanto, va a llamar la atención que justamente estos son los pacientes que ingresan a la emergencia con hemorragia digestiva baja, en este caso, por la presencia del sangrado diverticular. Bien, ahora, la incidencia de la diverticulitis es baja, es del 1 al 4%, con una tasa de mortalidad en las formas no complicadas del 0 al 13 y del 8 al 24. Pero siempre recuerden que cuando hay comorbilidades, es cuando más el paciente, si tiene algún sangrado digestivo, sea alto, sea bajo, tenga divertículos, no tenga divertículos, pero si hay comorbilidades, siempre va a haber un alto índice de que este paciente pueda complicarse y pueda fallecer. La hemorragia diverticular presenta una tasa de mortalidad aproximadamente del 2%. Viéndolo así, ustedes dicen, ay, pero es bajo. No, siempre va a depender de las comorbilidades de los pacientes. Fíjense cómo hay una relación muy estrecha entre la edad avanzada y la presencia de los divertículos. ¿Esto a qué se debe? A medida que vamos envejeciendo, a medida que nos van pasando los años, hay mayor laxitud en todo nuestro tejido conectivo. Entonces, ¿qué ocurre en general a partir de los 50 años? Por lo tanto, este paciente con una mayor laxitud, este paciente que ya tiene un aumento de la presión intraluminal porque tiene constipación crónica, pues es el candidato ideal para la formación de los divertículos. Pero también hay otros factores que ustedes aquí los están viendo y que, aunque no es que son al 100% con nivel de evidencia, pero sí se puede hablar de que una dieta baja en fibras va a empeorar o va a ser un factor de riesgo para la formación de divertículos. Pacientes con estreñimiento, pacientes con obesidad, pacientes con sedentarismo, pacientes que tienen estos hábitos del tabaco, el alcohol, y pacientes que consumen AINES o paracetamol. Pregunta, como lo he hecho siempre, ¿cuántos de estos factores son modificables, chicos? La obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco. Casi todos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos estos factores de riesgo, si ustedes se dan cuenta. A ver, porque la gran mayoría de nosotros mantenemos una dieta baja o pobre en fibras. Desde ahí ya todos tenemos un factor de riesgo para tener enfermedad diverticular. Como esta dieta baja en fibras la tenemos la mayoría, va a lograr que tengamos constipación la gran mayoría. Si estamos con constipación, obviamente va a aumentar esta presión intraluminal y vamos a hacer que tengamos enfermedad diverticular. Si hay obesidad, es porque hay sedentarismo. Si ven cómo esas dos cosas van de la mano. Entonces, chicos, aquí está lo más importante que ustedes tienen que saber. Evitar la enfermedad diverticular depende de nosotros. Depende de mejorar todos estos factores de riesgo. Porque todos ya tenemos un factor de riesgo que va a ser la laxitud del tejido conectivo a partir de los 50 años. De esa no nos podemos escapar. Eso es un factor de riesgo no modificable. Pero los demás
son totalmente modificables y debemos de conocerlos para evitarlos justamente. Ahora bien, la fisiopatología no está definida. Se habla mucho de la dieta, de la microbiota, factores genéticos, del movimiento del colon, de alguna inflamación microscópica, pero lo que sí sabemos es que el aumento de la presión intraluminal más el bajo consumo de fibra afectan los trastornos de la motilidad y por eso proviene o se llega a formar esta protrusión en el colon. La mayoría de los divertículos a nivel de colon se van a formar en colon descendente y sigmoides. La gran mayoría. Miren ustedes que hablamos del 90%, pero no quiere decir esto que no lo tengamos en transverso o que no lo tengamos en colon ascendente. También hay, pero con un porcentaje menor. Si yo les hago la pregunta, ¿en qué parte del colon se forman los divertículos? ¿Ustedes qué me van a responder? En todos, pero tiene mayor incidencia en el descendente y sigmoide. Perfecto, pero la respuesta es sencilla. En todo el colon. Diferente sería la pregunta si yo dijera dónde es más frecuente la presentación de divertículos. Ahí ustedes me contestarían colon descendente y sigmoides. Pero si yo hago una pregunta en general, ¿en dónde se forma? Pues la respuesta es en todo el colon. Eso para que les quede claro. Muchas veces el tener divertículos va a pasar totalmente inadvertido. Nadie se da cuenta. Entonces a esto llamamos paciente con diverticulosis colónica asintomática. ¿Y cómo sé pues que tiene divertículos? Bueno, eso es un hallazgo, chicos. Los divertículos, por lo general, al hacer la colonoscopía por otras causas, se los termina encontrando, se los termina observando. Cuando terminamos de hacer la colonoscopía y el paciente, supongamos que la colonoscopía se hizo por diarrea, pues no tiene nada que ver con tener un divertículo, porque lo que causa el divertículo cuando se inflama es dolor. Entonces, si el paciente le hago una colonoscopía por screening, por ejemplo, paciente de 50 años, necesito hacer colonoscopía porque voy a evitar cáncer colorectal, entonces le hago así como es el Papá Nicolau, como el Helicobacter pylori, hago una colon. Resulta que no tiene ninguna lesión preneoplásica, pero encuentro un divertículo. Entonces, de esa forma, accidentalmente lo encuentro. ¿Tuvo síntomas el paciente? Le pregunto, no, jamás tuvo dolor. Entonces yo lo catalogo como una diverticulosis colónica asintomática, por hallazgo. Puedo también encontrar un paciente que manifiesta dolor abdominal, que manifiesta alteración del ritmo evacuatorio, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Hágase una colonoscopía y puedo encontrarle una diverticulosis colónica y puedo decirle, probablemente el dolor que usted tenía a nivel de fosa ilíaca izquierda es producto de estos divertículos porque los hemos encontrado, ¿verdad? Entonces, manifiesto una diverticulosis colónica sintomática. Pero no siempre es así. Muchas veces el paciente debuta con una diverticulitis, no sabía que tenía divertículos, simplemente empieza con dolor en fosa ilíaca izquierda fuerte, que lo dobla de dolor, que lo lleva a la emergencia, y ante el dolor nosotros siempre vamos a hacer una buena historia clínica, siempre debe intervenir el cirujano para descartar que haya algún proceso quirúrgico, y dentro del protocolo se sugiere manejar lo que son imágenes. Podemos hacer rayos X de abdomen, ecografía o directamente una tomografía simple y con contraste de abdomen, con lo cual podría observar la inflamación del divertículo que yo podría traducirle en una diverticulitis simple.
Pero cuando este paciente no solamente tiene inflamación del divertículo, sino que tiene absceso, obstrucción, fístula, perforación, plastrón, estamos hablando de una diverticulitis complicada. Pero aquí ya cambia el cuadro clínico. Aquí ya el paciente no va a estar con un simple dolor. ¿Qué se les ocurre a un paciente con una diverticulitis complicada, con una perforación? ¿Cómo va a estar clínicamente ese paciente? Con fiebre, mucho dolor. Y entra en tabla, ¿verdad? Va a tener todos los signos de un paciente con una peritonitis. Se ha perforado un divertículo y lo que hay en el colon es materia fecal que va a estar en cavidad. Entonces, este paciente es otro paciente, ya no es el del dolor nada más. Es un paciente efectivamente, como ustedes dicen, con fiebre y con otras características. La enfermedad diverticular asintomática probablemente, como les dije, es un hallazgo. Cuando yo hago la colonoscopía, nunca tuvo dolor, entonces yo lo que le sugiero a mi paciente es que aumente la fibra en 30 a 35 gramos por día y evitar el estreñimiento para evitar que en algún momento aparezca dolor. Cuando hay enfermedad diverticular sintomática, pero no complicada, debo de saber bien que no se me esté pareciendo un intestino irritable, que vamos a próximamente saber qué es. Y como el síntoma principal es el dolor abdominal que mejora con la defecación, vamos a hacer las preguntas correspondientes y determinamos por medio del laboratorio. Si no hay leucocitosis, si no hay fiebre, si no hay signos de reacción peritoneal, podríamos pensar que es una enfermedad diverticular sintomática no complicada. Cuando no hay fiebre, no hay signos de reacción peritoneal y no hay leucocitosis, podríamos hacer una colonoscopía después de que este dolor haya mejorado, una videocolono más una dieta alta en fibras. Pero ustedes deben de saber que ante algún dolor agudo en fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis, está contraindicada la colonoscopía. Por favor, no se puede hacer ese procedimiento cuando está en agudo, porque estaríamos hablando de una diverticulitis que ya es el proceso inflamatorio que puede ir desde una inflamación local hasta una peritonitis generalizada. Puede haber diverticulitis simple, en el cual el divertículo se hace una pequeña microperforación. Va a haber justamente un signo a nivel tomográfico donde se va a ver la grasa pericolónica y el mesenterio alrededor como más engrosadito, y este signo nosotros sabemos que hay que hacer un tratamiento conservador. En la diverticulitis complicada, el grado mayor de inflamación y perforación, ya va a haber otro tipo de complicaciones, ya va a haber fístulas, ¿verdad? Ya va a haber fiebre. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de esto porque no podemos hacer ningún procedimiento invasivo. Y debemos de ver que justamente el signo tomográfico, porque para esto se determina con tomografía todas estas características, chicos, debemos de también manejar un tratamiento conservador. Pero cuando ya viene una diverticulitis complicada, cuando hay absceso, perforación, hay fístulas, hay dolor, leucocitosis, náuseas, hay defensa muscular, entonces esto ya nos está hablando prácticamente de lo que es una complicación tipo perforación, tipo peritonitis, algo que realmente el paciente no va a estar en buenas condiciones, necesita ingresarse, podría terminar en cirugía con una colectomía, si es que el caso lo amerita,
con lo cual ya nosotros debemos de estar atentos a este paciente. Aquí yo tengo un cuadrito que ustedes lo ven, que es la clasificación de Inchey, donde es tomográfico. Quiero que me envíen al correo, a mi correo personal, quiero que me envíen un deber. ¿Me están escuchando? Quiero que me envíen la clasificación de Inchey a más de los grados que están ahí, qué significa cada uno y una figura o una foto de la caracterización de cada uno. Eso necesito que ustedes me lo envíen hasta mañana. ¿Me están escuchando? Eso necesito que me lo envíen hasta mañana a mi correo electrónico, por favor. La clasificación de Inchey, que es tomográfica, ahí tienen los 4 grados, pero quiero que me hablen de cada uno de los grados y su foto o su figura al lado. Eso tiene que ser en un Word y es individual. Hasta mañana las 6 de la tarde para que me envíen ese deber. Para que ustedes aprendan a diferenciar y sepan cómo se diagnostica una diverticulitis y no vayan a cometer el error de pedir una colonoscopía o de hacer otra cosa, ya que de acuerdo a los criterios o a la clasificación, prácticamente es que se toma una decisión y un pronóstico. Miren, aquí está la clasificación de Inchey modificada, que es otro cuadrito, con el cual al lado, de acuerdo a lo que sale en la tomografía, vamos a tener el tratamiento, ya sea conservador, drenaje percutáneo o cirugía. Ustedes están viendo que en los últimos grados lo que se va a hacer es una cirugía de urgencia o una colectomía. Con lo cual, el pronóstico vamos a cambiar totalmente en este paciente porque no sabemos si es que con esta colectomía resuelve o se nos va a complicar posteriormente, etc. ¿Alguna pregunta sobre el deber? Doctora, tal vez me puede pasar su correo. A ver, es DRA, las iniciales de doctora, DRA, todo junto, Verónica Arias, va una doble A intermedio ahí, ¿verdad? @gmail. Igual se lo voy a pasar, déjenselo pasar a la presidenta por WhatsApp para que ella a su vez se los envíe. Doctora, una pregunta. Solo es la clasificación de Inchey como tal, no la modificada que está mostrando ahora, ¿verdad? Cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar. Lo importante es que lo describan y expliquen cada una de ellas y la foto. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan o se les quede grabado, porque eso es lo más importante, porque en el momento que entra un paciente con dolor, ustedes, a ver, ¿qué se les ocurriría si es una paciente femenina de 30 años que entra con dolor en fosa ilíaca izquierda? ¿Qué se les ocurriría? Vamos, diagnósticos diferenciales. $30 años, dije. A ver. ¿Están por ahí? No los veo. Me falla la cámara. Vamos, Mayerly, cuéntame, ¿qué se te ocurriría? ¿Alguna hernia, algún problema en el colon sigmoide? O, como dice, fosa ilíaca derecha. ¿Derecha No, dijo? Izquierda. Izquierda. ¿Algún problema en el colon sigmoide? ¿O puede ser también algún problema de ovario?
Exacto, eso, eso, eso. Eso es lo que yo necesito que ustedes empiecen a hacerse diferenciales, chicas. ¿Cuál es el mayor porcentaje de divertículos en las personas? ¿En los adultos mayores o en los jóvenes? Serían los adultos mayores. Claro, entonces si entra una chica de 30 años, estamos hablando de una edad reproductiva, ¿verdad? Ustedes no deberían descartar una diverticulitis, pero no debería de ser su primer diagnóstico. ¿Sí me hago entender? Sí, doctora. ¿Por qué? Porque hay otros diagnósticos. Puede ser una rotura de un folículo, puede ser un embarazo ectópico, puede ser que esta paciente tenga una IBU, puede ser que esta paciente tenga una apendicitis derecha, pero que sea retroperitoneal y esté doliendo a nivel izquierdo. O sea, hay un montón de diagnósticos, ¿verdad? Que yo no les digo que no piensen en diverticulitis. Lo que les estoy diciendo es que no piensen por edad en que podría ser el primer diagnóstico, ¿ok? Con lo cual, a ustedes les toca hacer el diferencial haciendo ¿qué? Biometría, pidiendo imágenes, descartando embarazo. Sí, sí me hago entender, ¿verdad? Ah, pero la cosa cambia, pues. Y si yo les digo, paciente masculino de 85 años con dolor en fosa ilíaca izquierda, más fiebre. ¿Ahí qué pensarían? Doctora, ¿puede repetir? Se le entrecortó. ¿Algún acceso infeccioso? Paciente masculino de 85 años con dolor en fosa ilíaca izquierda. ¿Qué pensarían ahí? Algún proceso neoplásico, doctora, puede ser, ¿no? O sea, sí, pero ahí sí me gustaría que piensen como primer un problema diverticular, ¿no? diverticulitis. Por la edad del paciente. Exacto, por la edad del paciente, por la edad del paciente. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a distinguir, ¿verdad? Porque si nos vamos a la diapositiva de acá, chicos, aquí, esto, miren, la prevalencia es del 28 al 45%, 13% para los menores de 50 años, 30 para las de 50 a 70 y del 50 entre 70 y 85. Quiere decir que de los pacientes entre 70 y 85 años que ingresen a una guardia con dolor, ¿verdad? Con dolor en fosa ilíaca izquierda, debemos de sospechar enfermedad diverticular. ¿Por qué? Porque a más de la edad sabemos que la gran mayoría de los divertículos van a estar presentes en el colon sigmoides. Entonces, con esos dos datos, yo debería de sospechar que podría ser una enfermedad diverticular. Y ahí sí empezar a estudiar, porque aquí lo dice, colon descendente y sigmoides 90%. Y si nos vamos acá a la epidemiología, el 50% de los pacientes con diverticulosis está situado entre los 70 y 85 años. ¿Sí entienden la unión que les estoy haciendo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, verdad? Entonces, pacientes mayores con dolor a ese nivel, sospechar en enfermedad diverticular. Pacientes más jóvenes, descartar cualquier otra patología y si descartan las demás, podrían sospechar en enfermedad diverticular. Pero jamás va a ser la primera causa. Porque nos está diciendo acá que no es así, ¿verdad? Ya el tratamiento, y por último, en el cuadro de la clasificación de INCHEI sí me ponen el tratamiento, así como está en este último cuadrito,
pero me hablan del tratamiento conservador, porque aquí dice conservador, pero ¿cómo es tratamiento conservador? Ahí me tienen que poner lo que averigüen, pero por lo general es NPO, algunos se les pone antibióticos, otros no, algo para el dolor. Eso me agregan también al trabajo. ¿Alguna pregunta? Hola. No, doctora. Créanme que no sé qué le pasa a mi internet, está pésimo. En el transcurso de esta semana les voy a dar los temas de seminarios. ¿Ah? ¿Sí me están escuchando? Sí, Ya, doctora. Sí, doctora. ya ustedes tienen los grupos listos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, en el transcurso de esta semana voy a dar los temarios para que ustedes se repartan y por favor me pasan qué grupo va a dar qué tema, ¿ok? Bueno, les he dado esta clase corta porque así, créanme que ¿cómo es? De esta manera no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo como dar la clase presencial. Pero por pedido de su presidenta, porque han tenido inconvenientes por esto de las votaciones,